Una palabra ha cobrado fuerza en los últimos años en el debate político estadounidense: woke. Este término movilizó y polarizó a los votantes en las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump y es una parte importante de las discusiones sociales y políticas en Estados Unidos. En este video te explico qué es woke y por qué es tan controversial, hasta el punto de que se perfila como una de las posibles causas de la derrota demócrata en las elecciones de 2024. Literalmente, woke es el tiempo pasado del verbo wake, que significa despertar. El término surgió en la comunidad afroamericana en la década de 1960 y su significado original es estar alerta o atento para identificar las injusticias sociales. Pero woke ha cobrado protagonismo sobre todo en la última década por el movimiento Black Lives Matter. Este movimiento fue creado para denunciar la brutalidad policial contra los afroamericanos. Pero no pasó mucho tiempo hasta que esta expresión se extendió más allá de la comunidad negra y adquirió un significado más amplio. En el 2017, la palabra se coló en el diccionario Oxford de inglés con la siguiente definición: a mediados del siglo XX, el término woke se extrapoló a ser consciente o bien informado política o culturalmente. Es decir, incluye cuestiones raciales, pero va más allá. El mismo diccionario añade que woke suele usarse peyorativamente para calificar un estado de alerta doctrinario, fanático o pernicioso. En otras palabras, ser woke puede considerarse positivo o negativo, dependiendo de quién esté hablando. Algunas personas se definen con orgullo como woke, lo ven como tener conciencia social, racial y luchar contra los privilegios injustos, así como cuestionar normas y paradigmas opresivos. Y también se posicionan contra el racismo estructural y la violencia policial contra las minorías. Sostienen que cuestionar prácticas anticuadas, por muy arraigadas que estén en la sociedad, forma parte de la evolución de la humanidad. Pero otros, como Trump y algunos políticos de derecha que vieron al principio de este video, usan el término como un insulto. En opinión de este grupo, ser woke es creerse moralmente superior y querer imponer ideas progresistas a los demás, como por ejemplo el uso de pronombres neutros o la libertad de las personas trans para utilizar el baño que deseen. Los críticos de lo woke también acusan al movimiento de practicar la llamada cultura de la cancelación, o mejor dicho, boicotear o criticar a personas o empresas, generalmente en las redes sociales, por algo que han hecho o dicho. Los críticos de la cultura de la cancelación y por extensión de la cultura woke dicen que esta práctica ahoga la libertad de expresión, pues lo que empezó como un choque cultural acabó convirtiéndose en importantes enfrentamientos políticos. Ahora voy a darte algunos ejemplos. Es posible que recuerdes la conmoción causada por la muerte de George Floyd, un hombre negro durante un control policial en 2020. Tras este dramático episodio, activistas iniciaron una campaña para recortar la financiación de la policía en Estados Unidos e invertir el dinero en campañas educativas. Desde entonces el movimiento ha perdido impulso, pero se ha vinculado con la cultura woke. Incluso los políticos demócratas que se oponen a los recortes policiales se quejan de que la idea se ha asociado al Partido Demócrata. En el ejército de Estados Unidos, las políticas para la integración de las mujeres y los soldados transgénero también se han ganado la etiqueta de ser woke. Y aunque los defensores de estas ideas piensan que promueven la igualdad, sus críticos dicen que comprometen la eficiencia de las Fuerzas Armadas. Las universidades también se han convertido en un escenario de tira y afloja. I talked to a student recently at one of our woke college campuses who said she's required in every class to introduce herself and to give her pronouns. Pero las discusiones en las universidades van mucho más allá de los pronombres y el uso de los baños. Un caso emblemático es el del estado de Florida, gobernado por Ron DeSantis, un fuerte opositor a la cultura woke. En 2023 firmó una ley que prohíbe a las universidades estatales invertir en programas de diversidad, igualdad e inclusión, precisamente porque asocian estos programas con la cultura woke y el supuesto adoctrinamiento de los estudiantes. Recientemente, una universidad en Sarasota fue noticia en Florida por tirar a la basura cientos de libros que pertenecían a su departamento de género y diversidad. La institución fue acusada de purga cultural. En general, el término woke ha sido utilizado por los políticos, especialmente los de derecha radical, para caracterizar las propuestas liberales o de izquierdas. Pero durante la pandemia de COVID, incluso las campañas de vacunación obligatoria llegaron a asociarse con el movimiento woke. En las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden, uno de los ejes centrales de la campaña de Donald Trump fue combatir a los llamados woke lefties, o sea, izquierdistas woke. A word they are very familiar with, cancel culture. Según la traducción literal,
Trump llegó a decir que la cultura de la cancelación era, entre comillas, totalitaria, porque supuestamente subyugaba a la gente a las ideas liberales. Los demócratas, en cambio, dicen que el totalitario es el propio Donald Trump, que se negó a aceptar la derrota en las elecciones de 2020. Afirman también que la derecha crea alarmismo y desinformación en torno al término woke para causar miedo en el electorado, preservar prácticas prejuiciosas y, sobre todo, cosechar votos. Citan como ejemplo la acusación hecha por Donald Trump durante la campaña electoral de 2024 de que niños estadounidenses estaban siendo sometidos a cirugías de transición de género sin la autorización de sus padres en supuestas escuelas progresistas. Nunca se ha documentado ningún caso como este. Pero al mismo tiempo, muchos demócratas moderados son autocríticos. Dicen que el wokismo enajena a una parte significativa de los votantes y da munición a la derecha. El expresidente Barack Obama es uno de ellos. This idea of purity and you're never compromised and you're always politically woke and all that stuff, you should get over that quickly. The world is messy. There are ambiguities. En la campaña de 2020, Trump y sus aliados exploraron muchos temas ligados al wokismo. Su campaña gastó millones de dólares en anuncios que asociaban al Partido Demócrata con la defensa de los derechos de las personas trans. Tras la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, los analistas han debatido si el énfasis de algunos demócratas en las llamadas agendas identitarias puede haber contribuido al mal desempeño del partido frente a Donald Trump. Esta línea argumental afirma que el Partido Demócrata se ha distanciado de las demandas de los ciudadanos de a pie y ha empezado a plantear cuestiones que solo interesan al electorado más urbano y privilegiado. Este debate sigue abierto y algunos demócratas rechazan la acusación. El congresista John Moran, por ejemplo, afirmó que atribuir la derrota electoral a esta cuestión debilita los derechos de unas minorías ya por sí vulnerables. Y es que la disputa sobre los woke y las cuestiones asociadas a ella es un ejemplo más de la polarización política en Estados Unidos, en la que cada bando ve al otro como un enemigo. Y es una parte importante de las discusiones sociales y políticas en Estados Unidos.